Sí, lo que estaremos haciendo es, aún Ajá. tenemos que coordinar bien eso con la licenciada, pero estaremos dando 30 minutos y 30 minutos. El parcial no será tan extenso, así que como en 30 minutos sí lo podrán realizar y tendrán aproximadamente 30 minutos solo para poder pasar a exponer el día jueves. Pero aún estamos Ah, viendo otras opciones. Eso es como que la preliminar, ¿verdad? ok. Gracias, qué amable. Sí, no hay de qué. Entonces vamos a seguir haciendo las exposiciones como estábamos, ¿verdad? Quien levante la mano primero, así van a pasar. Y si no hay más, pues ya voy a escoger al azar, ¿verdad? La primera persona en pasar será Madeline Velázquez, por favor. Gracias, ahorita voy a presentar. Ok, gracias. José, buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda Ángel. Una ¿Qué tal? pregunta. Fíjate que logré entrar a la reunión, pero no tenía el volumen, no me había cargado perfectamente. Solo una consulta rápida. El examen completo de toda la investigación lo tenemos que mandar el día del examen, ¿verdad? El día del examen, correcto. Perfecto. ¿Lo mandamos antes o en el momento en el que estemos en el periodo del examen? Ah, pues o sea, si lo pueden enviar desde antes, está bien. Y se envía, va a ver que en el Classroom la tarea hecha Sería de igual al correo. al correo. Va, perfecto. Gracias, José. No hay problema. ¿Ya se logra ver? Sí, logramos ver tu pantalla. Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros nos tocó la criminología en la Revolución Industrial. Como primer punto vamos a ver la escuela positivista. La escuela positivista de la criminología es una corriente de estudio criminológico que establece como método de investigación el análisis de factores externos al individuo que influyen en su conducta. Así que él se considera que el comportamiento criminal está definido por factores disfuncionales en su cuerpo, en su entorno o en las instituciones sociales, y que los rasgos psicológicos son el producto de las relaciones subyacentes y descriptibles a través de estudios médicos o antropológicos. Su principal característica es el énfasis en aspectos clínicos hormonales, corporales, la cual este es un indicador más fiable que la conducta criminal. Es mejor que algún análisis psicológico o conductual, según la escuela positivista. Sus características de estas son la medición clínica, una explicación causal y una formación de leyes. La escuela positivista empieza con Ezechiel Ambroso. Aquí pueden ver en pantalla, mejor conocido con el seudónimo de César Lambroso. César Lambroso es considerado como el padre de la criminología. Uno de sus grandes aportes fue la clasificación de los delincuentes. Esta fue usada durante mucho tiempo fue la principal herramienta usada para establecer el perfil de los delincuentes. Lambroso pensaba y dijo que los criminales eran el eslabón perdido, que estaban en un punto intermedio entre el simio y el hombre. Su clasificación era el criminal nato, el delincuente loco moral, el delincuente epiléptico, el delincuente loco nada más, el delincuente pasional y el delincuente ocasional. El delincuente nato se analizaba más que todo por sus características corporales, como una frente ancha o una mandíbula gruesa. El loco moral, rara vez estaba internado en centros de atención psicológica. Estos se encontraban mayormente en cárceles y prostíbulos y se identificaban mayormente por su comportamiento. Después tenemos al delincuente epiléptico. Esto quería decir que las personas que tenían epilepsia lastimosamente eran, eran delincuentes. La epilepsia en ese tiempo era una señal de criminalidad. Estos eran considerados los más peligrosos. Después seguimos con el delincuente loco. Estos son a los que pueden llamar enfermos. Estos no razonan, estos mayormente enloquecen cuando entran en prisión. Sin embargo, pueden llegar a ser personas que no tienen sentimientos hacia lo que le hacían a las personas o cuando cometían algún crimen. Después tenemos al delincuente pasional. Este actuaba mayormente por impulso y era movido por pasiones
y mayormente siempre entraba al intento de suicidarse para no entrar a la cárcel. Después tenemos al, al delincuente ocasional. Este mayormente se dividía en tres clasificaciones: el pseudocriminal, el criminaloide y el delincuente profesional. Los primeros, ¿cuáles son los seudónimos criminales? Cometen actos involuntarios sin perversidad, motivados casi siempre por la necesidad, en cual en ese tiempo era mayormente la pobreza, y en defensa propia. Los criminaloides son los que se cometen delitos movidos o presionados por las circunstancias. En condiciones normales, ellos no cometerían ningún delito. Y tienen ciertas predisposiciones a esto. Y finalmente, los delincuentes profesionales. Estos son aquellos que combinan actividades legales con delitos. La teoría de la clasificación de criminales de César Lombroso se mantuvo vigente por un tiempo, pero luego fue radicalmente revaluada. Aparecían serias deficiencias en los tiempos contrastes que se intentaron utilizando el método científico, y por momentos se tornaba peligroso, incitaba al prejuicio y a veces propinaba por la eliminación definitiva del criminal. Mayormente eliminaron por uno de los delincuentes, cual era el delincuente epiléptico, porque lograron ver que las personas que tenían epilepsia no eran criminales, solo era una enfermedad. Después seguimos con Ferri, cual es Enrico Ferri. Fue un criminólogo, político, periodista y abogado. Este se había ocupado de la criminología. En los intereses de Ferri se refería a los vínculos entre las influencias sociales, económicas y las tasas de delincuencia. Principalmente los delincuentes eran los de la cadena más baja de la sociedad. Perdona, perdona Luis, es que vieras que tengo un pequeño problema. Es que vieras de que ya se me va a acabar mi recarga de internet. Ok, no te preocupes, entonces lo dejamos hasta ahí. Muy, muy buena exposición. Gracias, perdona. Si no te preocupes. Muy buena diapositiva. Y sí, la verdad es que solo quería comentar algo. Fíjate que se me olvidó empezar a grabar, pero no te preocupes, vamos a poner 15 una vez y ya las demás exposiciones sí las vamos a grabar. La siguiente persona que va a pasar va a ser Cristi Gómez, por favor. Y Melanie, si te molesto, si puedes bajar la manita para que no me confunda, te lo agradecería. No sé si Cristi Gómez. Sí, ahorita. Ok, no sé qué está hablando, la verdad. No sé si ya miran la diapositiva. Fíjate que de momento no lo veo, no sé si algún compañero la logra ver. No, no se ve nada. Ay, ok. No se ve. No se ve. ¿Y ahora?
No, compañero. No, compañera. A ver, Ok, compañera. no sé si puede pasar el que va después de mí, así cambio de dispositivo. Y ya Ok, después no hay yo, problema. por favor, gracias. Ok, no hay problema. Disculpa. Pamela López, no sé si estás lista. Sí, ahorita voy. Perfecto. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, compañera. Sí se ve. Sí, se ve. Bueno, el día de hoy para mi exposición quise enfocarme más que todo en César Lombroso. Lombroso nació el 6 de noviembre de 1835 y falleció el 19 de octubre de 1909. Lombroso fue un médico y antropólogo de profesión considerado el padre de la criminología. Uno de sus grandes aportes en esta área fue la clasificación de los delincuentes. Su clasificación de los criminales fue durante mucho tiempo la principal herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. Incluso muchos de sus postulados se debaten todavía en el campo del derecho. Iniciamos. Lombroso, en su obra de 1876, Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, divide en 6 categorías los tipos de criminales. La primera es el criminal nato. Este tipo de delincuente tiene unos rasgos específicos concretos, como un cráneo pequeño, la frente hundida o un abultamiento de la parte inferior de la cabeza. A nivel psicológico destaca su carácter impulsivo, cruel, con falta de sentido moral e insensible. Además de que tenían una gran frecuencia en el tatuaje, muchos de estos obscenos, una notable analgesia, o sea, insensibilidad al dolor, también insensibilidad afectiva, inmutabilidad ante los dolores ajenos y propios, y tenían una indiferencia hacia la muerte. Después encontramos el delincuente loco moral. El delincuente loco moral rara vez está internado en centros de atención psicológica especial. En cambio, con frecuencia se les encuentra en las cárceles y prostíbulos. Son astutos, antipáticos, vanidosos y egoístas. Además, desde que el punto de vista físico se parecen al criminal nato en su mandíbula prominente. Su rostro muestra varias asimetrías. Sin embargo, en este caso no es fácil identificarlos por su apariencia, sino por su comportamiento. Además de que simulan locura y desde la infancia podemos identificar en ellos esta forma de ser. El delincuente epiléptico. Para Lombroso, la epilepsia es un rasgo de criminalidad y consideraba a los delincuentes que la padecían como más peligrosos que los locos morales. Los describía como vagos, destructivos, muy violentos y con tendencia al suicidio, y que junto con los locos morales son los únicos que buscaban asociarse para delinquir. Después tenemos el delincuente pasional. Este actúa por impulso, está movido por las pasiones nobles. No tiene rasgos físicos particulares que lo identifiquen, salvo que su edad oscila entre los 20 y los 30 años. Este tipo de criminales son sumamente afectuosos y sienten una gran conmoción después de cometer el delito. Además, Lombroso decía que más de un tercio de los delincuentes pasionales eran mujeres, según el médico italiano. En general, tienden a confesar y suicidarse tras realizar el acto. Después tenemos el delincuente loco. El Lombroso distingue entre los locos delincuentes y los delincuentes locos. Los locos delincuentes son enfermos que no razonan y no son responsables de sus actos, mientras que los delincuentes locos, en cambio, cometen un delito y luego enloquecen en la prisión. Él indica que hay 3 tipos de delincuentes locos: el alcohólico, el histérico y el matoide. El alcohólico es el que se embriaga y comete delitos. El histérico tiene una gran tendencia a mentir y una inclinación natural al erotismo, mientras que el matoide, por su parte, está en la línea que separa la cordura de la locura, y estos delinquen por impulso. Y por último, tenemos el delincuente ocasional. El Lombroso dividía esto en 3 subcategorías. Los pseudocriminales, que son aquellos que cometen delitos involuntarios y menores, como pueden ser hurtos, incendios o actos en defensa del honor. Los criminaloides, este tipo de personas tienen empatía y cometen delitos que no cometerían en una situación normal, sino que las realizan por presiones de las circunstancias. Y finalmente, los habituales o profesionales son las personas que delinquen desde la infancia y las circunstancias personales les impulsan a cometer más delitos hasta convertirse en profesionales. También Lombroso creía que por medio de la apariencia podríamos catalogar el alma de una persona. Si eras feo, tu alma era fea. Y esta, al ser fea, capacidad que tenías de delinquir era mayor. O sea, que él consideraba que entre más
menos buen mozo eras, más por posibilidades tenías de cometer un delito. Mientras que él decía que al ser guapo, pues tenías menos propenso a delinquir. Y por último, les tengo un dato interesante. Existe el Museo de Antropología Criminal de Lombroso. Esta está ubicada en Turín y expone colecciones que Lombroso había recogido para sus estudios en la segunda mitad de 1800 y principios de 1900. Y se pueden visitar piezas anatómicas, dibujos, fotografías, cuerpos del delito y producciones artesanales y artísticas realizadas por internos de manicomios y cárceles. Muchas gracias. Gracias, compañera, muy buena exposición, muy buen dato curioso, no sabía la verdad. Te felicito. Y vamos a iniciar con Cristi Gómez, no sé si ya estás lista o si pasa alguien más. José, disculpa, ¿será que puede pasar el siguiente? Y yo paso después de eso, es que no me deja. Está bien, sí, no, Vaya, no hay problema. Gracias. La siguiente persona sería Jesús Cante. Está bien, compañero. Gracias. Pastora. ¿Se ve, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos y se logra ver, muy amable. Ya puedes iniciar. Solo una consulta. Fíjate que como las compañeras ya expusieron algo sobre lo que tengo yo al principio, ¿será que me Ajá. puedo adelantar un poco? Porque no repetir lo mismo, como que no, ¿verdad? Sería perfecto, fíjate, sí, me parece. Psicología clínica. Ese Marcos Lambroso es conocido como César Lambroso. Pretende explicar el delito a partir del estudio, diagnóstico y tratamiento personalizado del delincuente. Sostuvo las causas físicas y biológicas. Espérame, es que no. Y biológicas que originan la criminalidad y que el crimen es producto de tendencias innatas de orden genético, visibles en términos rasgos fisonómicos del delincuente habitual, tales como asimetría del cráneo, forma de mandíbula, orejas, pómulos, arcos superciliares, entre otros. Tal era su terapia del delito. La idea del desarraigo perenne actualmente es conocida como la expulsión hacia adentro que hace la sociedad del criminal, regalándolo al ostracismo penitenciario o del hombre con patología mental que realizaba un comportamiento criminal, que es confinado a un sanatorio para enfermos mentales en condiciones similares o peores a las de una cárcel. Estudios que pertenecen al ámbito de la criminalística. Este no es un modelo teórico. Técnicas de investigación e identificaciones del delincuente. Estudia las áreas de antropometría, antropología, biotipología, neurofisiología, endocrinología, genética. La antropometría, estudios que pertenecen al ámbito de la criminalística. Este no es un modelo teórico. Técnicas de investigación e identificación del delincuente. Antropología, un prototipo criminal. Biotipología trata de establecer asociación entre rasgos físicos y psicológicos. Neurología permite comprobar la actividad cerebral y hacer una representación gráfica de la misma. Descubre una base orgánica en la psicopatía. Endocrinología trata de estudiar
la incidencia del sistema neurovegetativo en las conductas delictivas. En el ser humano es un conjunto de reacciones químicas, todo lo que compone lo que somos y cómo actuamos. Cualquier desajuste va a repercutir en nuestra conducta. Genética criminal, estudios que tratan de establecer relaciones entre el factor hereditario y la conducta criminal. Son distintas las líneas de la investigación enfocadas en este fin. Solamente, compañero. Ok, perfecto, gracias, muy amable. Y te felicito por tener la valentía, ¿va? Para pasar a exponer. Muy buena exposición. Y ahora sí, Cristi, no sé si ya puedes Sí, pasar o fíjate prefieres que, sí, gracias. Sí, fíjate que un compañero va a presentar por mí porque Ok, no me deja mi laptop, la verdad. ok, no hay problema, solo que Jesús deje de presentar y ya Ok, gracias. el otro compañero pase. Para mientras, Paula, la que pasó antes de este compañero, no sé si Paula López creo que era, ¿me podrías pasar tu nombre completo y carnet, por favor? Que no le tomé captura a tu Yo, información. Sí, por favor. Si me lo puedes Yajaira, mandar. Sí. ¿lo escribo? ¿O te lo digo? Mejor, si lo puedes escribir estaría perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Oh, Ok, sí, pero solo pongámonos en la primera diapositiva, Billy, por favor. Bueno, ok. Buenas tardes. Voy a exponerles sobre el tema de la criminología en la Revolución Industrial. Voy a hablarles sobre las escuelas criminológicas, sobre sus exponentes principales y también sobre el tema del modelo psicologista. Ok, hablemos de las escuelas criminológicas. Hay tres tipos de escuelas. Está la escuela clásica, la positiva y la ecléctica, ¿verdad? El día de hoy pues hablaré un poco sobre la clásica y sobre la positiva. Ok, la escuela clásica de la criminología pues es una corriente de pensamiento que aborda los delitos como concepto jurídico, es decir, como la ruptura del pacto entre el ciudadano y la sociedad sobre la base del Estado y el derecho, y la necesidad de imponer un castigo acorde para corregir la conducta y disuadir de la comisión de los delitos. Para los juristas y pensadores de la escuela clásica, el ser humano es dueño absoluto de sí mismo y de sus actos. Esa libertad es la clave para defender que toda persona son iguales ante la ley, sin diferencia entre el hombre delincuente y el no delincuente. Y pone el foco de la responsabilidad delictiva en la decisión deliberada de quien quebranta una norma. Algunos postulados relevantes de la escuela clásica pues son que todos los individuos son libres e iguales en derechos. El hombre es dueño de sus acciones y se rige por el libre albedrío, ¿verdad? Aquellos que carecen de libre albedrío eran como los locos y los niños, que pues quedaban excluidos del derecho. Que el Estado es quien tiene la potestad de castigar el quebrantamiento de las leyes y se regían por el principio de legalidad y la tutela jurídica, ¿verdad? Para esta escuela, el delito es un ente jurídico, no filosófico. Es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y resulta de un acto del hombre, ¿verdad? Ok. Siguiente, Billy. No, la otra, la siguiente. Ok, bueno, hablemos ahora de la escuela positiva. La escuela positiva tenía pues tres exponentes principales, que era Enrico Ferri, también lo que es, César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Ok, Enrico Ferri fue un estudiante, no, ahí está, César Lombroso
Es el autor de la obra El delincuente. Es considerado por los adoctrinadores como el padre de la criminología y también como el creador de la disciplina antropología criminal. Empleó el método empírico en sus investigaciones y abogó por el determinismo biológico en el campo criminal. El médico italiano creía, sobre la base de sus penitenciarias de investigación médica, que utilizaba el método causal explicativo, que el criminal consistía en una variedad de la especie humana afectada por anomalías anatómicas y psicológicas. Para él era cierto que los rasgos físicos identificarían al criminal por su naturaleza. Para ello, propuso el establecimiento de un perfil capaz de verificar a las personas propensas a cometer delitos. Ok, ahora hablemos de Enrico Ferri. Fue un estudiante de César Lombroso. Trabajó como asistente y luego como profesor de Derecho Penal. Investigó los factores fisiológicos, sociales y económicos de los criminales. Vamos a ver. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Bolonia y elaboró una tesis llamada La teoría de la imputabilidad y negociación del libre albedrío. Consideró que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a su voluntad. El delito para Ferri no existe, pues existen enfermedades que bien ha heredado o las adquirió en el transcurso de su vida. Vamos a ver. Sostenía que el libre albedrío es una ilusión subjetiva, confrontándose con el principio del derecho penal clásico. Ok, para él, pues él clasificaba los factores del delito en antropológicos como la psíquica y las características personales, el factor físico o cosmotelúricos, que era como el clima, la naturaleza del suelo, la producción agrícola, y sociales como la densidad, costumbres, religión, familia, alcoholismo y eso, ¿verdad? Ok, pues resumió en su teoría para definir la palabra de psicología criminal como una resistencia defectuosa de las tendencias criminales y las tentaciones debido a una impulsividad desequilibrada que caracteriza solo a los niños y a los salvajes. Ahora hablemos de Rafael Garofalo. Ok, fue jurista italiano, experto en criminología. Además, fue el primero en utilizar ese término de criminología para referirse a la ciencia de estudiar a los delincuentes, delitos y controles sociales pertinentes a un crimen o a un potencial crimen, ¿verdad? Sus posturas iban en contra de lo que se creía correcto por parte de la escuela clásica de la criminología. Veía esto como una influencia antropológica, pues pensaba que ciertos atributos estaban atados a los pensamientos. Dice, tradicionalmente se consideraba como un crimen, debería ser castigado profesionalmente, mientras más fuerte el crimen, mayor sería el castigo para él, ¿verdad? Y habla sobre 3 tipos de castigos para las acciones de los delincuentes. El primer tipo de castigo era la sentencia de muerte, el segundo castigo era la llamada eliminación parcial y el tercer método era la llamada reparación forzosa. Ok, de acuerdo. Ahora el otro tema del que les hablaré es el modelo psicologista, que en este se incluye la psiquiatría, psicología y psicoanálisis criminal. Ok, la psicología criminal es una disciplina que estudia los determinantes psicológicos de la conducta de personas que intervienen en un acto delictivo. No, pásala, por favor. Ok, el modelo psicologista pues incluye la psiquiatría, la psicología y psicoanálisis. La
Psiquiatría se encarga de estudiar y explicar las conductas criminales por trastornos existentes en la personalidad de los delincuentes. Y la psicología se encarga de estudiar el comportamiento humano y de descubrir cuáles son los factores que van a provocar conductas que son antisociales. La psicoanálisis se encarga de explicar el crimen como un conflicto interno en el propio delincuente. Y solamente. Gracias por su atención. Ok, gracias, muy buena presentación. La última diapositiva me gustó. Y gracias al compañero Willy ahí que te estuvo ayudando para presentar. Sí, gracias, Billy. Billy o Willy, lo siento, no sé cómo era. Y sí, que miren la serie de Dahmer, es muy buena, la verdad. Muy buena. Sí, ya la vi. Bueno, entonces vamos a seguir con Laura, creo que es, ¿verdad? Laura Aide Hernández Maldonado. Ajá, correcto, ahorita un momento. Ok, gracias. No sé si ya se puede ver mi pantalla. Sí, ya logramos ver tu pantalla. Solo antes de iniciar, para que todos logren pasar dentro del tiempo, lo vamos a dejar en 5 minutos, ¿te parece? Ah, correcto, ¿está bien? Va, perfecto. Ya puedes iniciar. Ya. Buenas tardes, mi tema es la criminología en la Revolución Industrial. En la escuela positiva, cuyos mayores exponentes son Garófalo, Lombroso y Ferri. Yo les voy a hablar de información relevante acerca de cada uno de ellos. César Lombroso fue médico, psiquiatra, antropólogo y político. Fue el mayor impulsador de la ideología de la antropología aplicada. Lombroso hizo una teoría del delincuente basada en datos antropométricos, formulada a partir de sus análisis durante largos años a través de autopsias, informes médicos y observaciones en distintas cárceles europeas. Su teoría del crimen, la cual pertenecía a la llamada Escuela de Antropología Criminal, establece el concepto de criminal atávico, caracterizándose la conducta delincuente por ser innata. Este criminal atávico podía ser reconocido debido a una serie de estigmas físicos o anomalías, como por ejemplo el excesivo desarrollo del cerebro, asimetría del rostro, dentición anormal y lo que se considera como la característica más atávica en los criminales, a saber, el hoyuelo en medio del occipital. Asimismo, estableció una tipología para dividir a los delincuentes en 6 tipos, el cual era el delincuente atávico, el loco moral, el delincuente loco, el epiléptico, el delincuente ocasional y el delincuente pasional. Enrico Ferri, sociólogo y criminólogo, además de ser estudiante de Lombroso, sus investigaciones sirvieron para desarrollar métodos de prevención del crimen. Ferri estudió en profundidad el método científico, desarrolló su teoría de la criminalidad y posterior tipología criminal. Para Ferri, el delito no era un fenómeno que surgía a partir de una determinada patología individual, sino que se trataba de un hecho que estaba influido por características individuales, físicas y sociales. En su obra El crimen, causas y remedios, en ella se trataban tanto las causas sociales del delito como las individuales, y en ella se abandonaba el punto de vista pésima de que no existía remedio para el delito. Otro concepto que acuñó a Ferri fue el de los sustitutivos penales, capaces de desarrollar programas políticos criminales de lucha y prevención del delito, sin necesidad de entrar en juego el derecho penal. Toda esta idea hizo que Ferri defendiera la sociología criminal por encima del derecho penal como instrumento de lucha contra el delito. Tenía la idea de que se debía reemplazar las cárceles por ser una causa de criminalidad y no un remedio, ya que en las cárceles donde se forman individuos resentidos hacia la sociedad y al salir de las cárceles cometen delitos más atroces,
como una venganza a la sociedad que los condenó, proponiendo entonces una gran cantidad de medidas de reforma social encaminadas a la prevención. Garófalo, autor que más impacto tuvo en el positivismo criminológico, fue jurista, magistrado y uno de los mayores defensores del movimiento denominado positivismo moderado. Uno de los primeros conceptos introducidos por el autor fue el delito natural, donde trataba de definir el concepto. Otro concepto introducido por Garófalo fue el de la teoría de la criminalidad, la cual entiende que es fundamental la herencia endógena, psíquica o los llamados instintos, ya que la mayoría de los delincuentes tienen una variación psíquica. Reconoce que existen algunos datos morfológicos relevantes a la hora de describir un tipo criminal, por lo tanto el delincuente para él se trataría de un ser con una carencia vital dentro de la esfera de la moral, con una personalidad totalmente alterada. Y también les voy a hablar sobre la criminología clínica contemporánea. La criminología clínica es la ciencia que se encarga del diagnóstico y tratamiento de los antisociales. Esta criminología intenta dar una explicación exhaustiva a cada caso, considerando al ser humano como un ser biológico, psicológico, social e individual. La criminología clínica es el diagnóstico y tratamiento de los problemas interiores y conductuales, tales como los trastornos mentales, antisocialidad, alcoholismo, problemas familiares, entre otros. Estudia los factores que llevaron al sujeto a cometer una conducta antisocial. No se estudia la generalidad, sino cada caso particular. La criminología clínica proporciona información valiosa para una mejor comprensión del fenómeno criminal, sobre todo en sus nuevas modalidades, y propone soluciones al problema de la conducta antisocial. La conducta humana está condicionada por múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, se debe averiguar en cada caso en particular cuáles de estas circunstancias hacen que un individuo cometa un delito. Entre los métodos que utiliza... Ya lo dejamos hasta ahí. Ya te pasas un poquito. Sí. Dejémosla hasta ahí. Muy buena presentación. Vamos a seguir con el siguiente. Sería André Costa, por favor. ¿Qué tal? No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, ya te logramos ver. Ok, gracias. Dale, puedes iniciar. Y me escuchan bien también todos, ¿verdad? Sí. Solo que si me puedes mandar tu nombre. Bueno, aquí lo tengo. Dale, puedes iniciar. No lo mando entonces, o lo mando después. Si me lo puedes mandar después estaría perfecto. Gracias. Ok. Bueno, como saben, a nosotros nos tocó exponer sobre la criminología en la revolución industrial. Yo voy a hablar específicamente de los modelos psicologistas, pero antes de hablar de eso, pues me gustaría dar una pequeña introducción de la revolución industrial y su relación con la criminología. Todo el crecimiento que se dio en la época de la revolución industrial desembocó en una gran programación del poder punitivo de carácter limitador. Y esa misma tendencia de carácter limitador fue lo que originó, tanto en países de América como en países de Europa, que surgieran códigos penales y procesales penales. Eso en el siglo XIX. Y a lo largo de la historia, pues los fundamentos de la pena han sido un punto de controversia para los pensadores de la época, planteándose preguntas sobre por qué el Estado tiene derecho a sancionar o a castigar, o en qué se fundamenta para cometer los castigos o sancionar los delitos. A raíz de eso, pues tenemos que nace algo llamado psicología criminal. La psicología criminal moderna tiene sus orígenes en el mismo siglo XIX, con el positivismo criminológico. Como nosotros sabemos, pues la criminología, y dicho de una forma muy resumida, es aquella ciencia que parte del derecho, que estudia el delito, sus causas, las maneras de evitarlo y el modo de actuar de las personas que lo cometen. La criminología intenta establecer una tipología social de los delincuentes y para ello se auxilia de varias ciencias. Como sabemos, es una ciencia interdisciplinaria y una de esas ciencias pues, es psicología social. La psicología criminal, se encarga de estudiar
las aptitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen como tal. Parte de la psicología del individuo y se adentra en la psicología de los grupos sociales o antisociales. Consideramos la psicología criminal como una ciencia social y científica aplicada que busca resolver problemas complejos utilizando un método científico y que no actúa de forma aislada. Eso lo que nos quiere decir es que no se limita a soltar teorías en base a fundamentos de comportamientos aislados, como lo era al inicio de la revolución industrial, y más bien buscar o hacer una amalgama entre los criterios sociales y los científicos. Dentro de la psicología criminal hay y habrá una gran cantidad de teorías que buscan explicar el comportamiento criminal. Sin embargo, a mí me gustaría enfocarme, como dije, en el modelo psicoanalista, que nos plantea varias formas de ver a los criminales. Una es la psiquiatría, otra es la psicopatología y el psicoanálisis. La psiquiatría se va a encargar de estudiar y explicar las conductas de los criminales por medio de trastornos existentes en la personalidad de los delincuentes. Se define como aquella rama de la medicina que estudia la conducta delictiva como un resultado de anomalías mentales producidas desde la psique de los criminales, muchas veces relacionadas a la niñez o a problemas que se fueron generando en su adolescencia, siempre acompañado de un estudio científico. Por otro lado, tenemos la teoría psicoanalista, que estudia el crimen como una enfermedad mental en la que el delincuente va a tener una serie de conflictos internos, psíquicos y psicológicos, y lo va a llevar a cometer conductas delictivas. Esta teoría estudia a la persona en profundidad y establece separaciones del consciente, el subconsciente y el preconsciente. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis y según Freud, los actos criminales tienen una importante connotación sexual. Los hombres tienen dos instintos que son contrapuestos, instintos que se identifican con la vida y con la muerte, y que están en una constante lucha de la cual deriva el delito y la conducta criminal. Por último, y a la que a título personal me pareció la más interesante de estudiar, es la psicopatología. La psicopatología se conoce como la ciencia o la disciplina que analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental. Es el estudio de las disfunciones y trastornos mentales y corresponde al área de investigación perteneciente a la psicología clínica, la cual aborda tanto la psicología clínica como la psiquiatría. En palabras sencillas, estudia al psicópata y su naturaleza como perfil común de los criminales más peligrosos y complejos de entender. Y ahí terminaría mi exposición. Gracias, compañero. Felicidades, muy buena exposición. Para que le dé tiempo a un compañero más, vamos a seguir con la siguiente. Sería Axel Andrés Girón Rojas. No sé si ya está listo. Sí, solo que fíjate que tuve problemas con mi computadora, no sé si habría problema en poder compartir desde mi teléfono. Si te deja, dale. Okay. Perfecto, terminamos. Ok, ya no terminamos. No sé si me deja. Sí, te escuchamos. Buenas tardes. La revolución industrial. La revolución industrial marca como el punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. Uno de los temas muy importantes es el positivismo criminológico, ¿verdad? También conocido como escuela positiva, es una corriente criminológica cuyas principales ideas consisten en la aplicación de los métodos de las ciencias naturales para explicar la delincuencia, y existe el fenómeno delictivo, ¿verdad? Así como la conducta criminal. Esta determina biológicamente. Entre esas escuelas, ¿verdad?, nos encontramos con bastantes teorías, ¿verdad? Una de las más importantes es sobre las teorías de Lombroso. Lombroso busca los orígenes biológicos del crimen y planteó que las
que las causas de la criminalidad están relacionadas con la forma, causas físicas y biológicas. Sus explicaciones se centraban en la biológicas, en la biología, esto es, en todo rasgo que permitirá definir la biología, la figura del criminal, de los que consideraban normales. Uno de los aspectos particulares difundido en una obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas, ¿verdad? También de orden genérico, como observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales. Sin embargo, en sus obras se menciona también como factores criminológicos, ¿verdad? El clima, la orientación del grado de la civilización, la densidad de la población, la alimentación, el alcoholismo, entre otros, incluyendo hasta la religión, ¿verdad? También en estas tendencias, o bien así en estas teorías, una de las más importantes es la del señor Ferri, ¿verdad? Perdón, que tengo un poquito inconveniente con la pantalla. Una de las teorías de la criminología, Ferri consideró que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a su voluntad. El delito para Ferri no existe, existen enfermedades que bien ha heredado a los adquirido en el transcurso de su vida, ¿verdad? Hace una énfasis en características fisiológicas del crimen, campo en el estudio que aprendió directamente con Lombroso, ¿verdad? También tenemos las teorías directamente, perdón, que se me trabó. Dale, no te preocupes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hombre. También están los de la escuela. Perdón. Dale, sí. Yo vi que no escucho mucho. No sé si... Bueno, si quieres la dejamos hasta ahí. Perdón. Sí, perdón. Yo tengo complicaciones con la pantalla. Dale. Se entiende, no te preocupes. Todas las personas que tomaron asistencia tienen sus 15 puntos. Y ahorita, si quieren, solo Brenda y Melanie, si gustan pasar, va a depender de ustedes, ¿verdad? Pero los 15 puntos ya los tienen. No sé si de igual manera les gustaría pasar o si prefieren ya terminar la clase ahí. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, y los que no pudimos pasar, no hay ningún problema. No. Media vez haya tomado asistencia, todo está bien. Solo Está no bien, sé gracias. si Brenda o Melanie si les gustaría pasar. Bueno, Brenda. Como usted quiera, yo tengo mi presentación acá. Es cortita. Démosle si quieres. Y ya con eso terminamos. Muy. Gracias. Y los compañeros que gusten quedarse son bienvenidos, ¿verdad? Pero ya no es, como quien dice, obligatoria que se estén aquí en la reunión. Gracias. Lo permítame, Lick, porque también se me trabó mi computadora y no me deja presentar. Ok, no hay problema. Dale, toma tu tiempo. Y feliz tarde, Luis. Y feliz tarde a los que ya se están retirando. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que yo quisiera, no sé a dónde me puedo comunicar con la licenciada, ya que yo el día sábado tuve problema para entregar mi trabajo. Sería por WhatsApp. Pero, pero ¿qué? ¿Le escribo directamente a ella o a alguno de ustedes? Si gustas le puedes escribir a ella, ¿verdad? Ah, perfecto, gracias. Pero sí, solo te comento, te podríamos ayudar siempre y cuando tengas como que una justificación válida, ya sea por el trabajo o una situación médica, ¿verdad? La licenciada va a llamar
para confirmar, y solo sería esas opciones que podríamos ver. Sí, por eso quiero platicar con ella, porque sí tuve un problema personal. Entonces, pero entiendo. quiero comentárselo para que ella tome una decisión, ¿verdad? Ok, entiendo, sí. Sí, no hay problema. Si gusta, la puedes contactar por WhatsApp y hablar con ella directamente. Perfecto, gracias. Ya, licenciado, yo pude. Va, espérame. Cristi, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, Ana, disculpa, una pregunta para los que expusimos hoy. ¿Podemos mandar la presentación hoy y el trabajo? Mejor hasta el jueves, porque ahorita de momento todavía estamos trabajando con las que mandaron el sábado, y si no se nos va a empezar a juntar bastante y nos podemos confundir. Si puedes a partir del jueves estaría perfecto, pero sí no hay ningún problema con que la envíes hoy también. Ok, gracias. De nada. Ok, Brenda, sí, ya podemos ver tus diapositivas, puedes Ok, iniciar. está bien. Yo voy a hablar de la criminología en la Revolución Industrial. Acá esta imagen me llamó bastante la atención porque muestra como el proceso de cómo se fue desarrollando acá en la Revolución lo que es un criminal, ¿verdad? Ay, solo que se resta. Ay, no puedo regresar, permítame. Ahí está. Acá está. Entonces acá se genera directamente por el robo, el asesinato, el preso, el arrepentimiento. Todo esto fue descubierto en esta etapa de la Revolución Industrial que va relacionado con la criminología. También traté de sacar la información relacionada al derecho, ¿verdad? Porque eso es lo que nos interesa al final del día con la criminología, que está relacionada con el derecho. Entonces me llamó bastante la atención que acá en esta etapa hubieron las primeras manifestaciones legislativas, ¿verdad? Se generan las características particulares de las normas jurídicas y el cumplimiento que se puede dar una sanción, abre paso a la criminología donde se desarrolla el criminal como instrumento. También está esta teoría que me llamó mucho la atención, que sería la teoría de la coacción psicológica y exposición de Anselmo Feuerbach. Esta teoría dice que no admite que se intimide al individuo por el dolor de la pena ejecutada en contra del delincuente. La coacción psicológica consiste para el autor en que por medio de la pena se amenace de esta manera. La amenaza es psíquica, interna, y rechaza la intimidación por el sufrimiento del delincuente. La amenaza se opera desde la ley penal. Había agregado un pequeño video, pero creo que ese no me lo voy a saltar porque tarda como 3 minutos. Entonces también me enfoqué en los modelos psicologistas del comportamiento criminal. Acá se desarrolla en 4 etapas cómo se construye directamente la mente de un criminal. Entonces, los 4 modelos de la psicología criminal sería el modelo biológico conductual, el modelo de aprendizaje social, el modelo de la teoría cognitiva del desarrollo moral, el modelo factorialista o rasgos de la personalidad de un criminal. Entonces el primero sería el modelo biológico conductual. Este es el modelo que se va a centrar y a explicar por qué existen delincuentes que evitan las conductas que están prohibidas o los delitos previamente dichos. Uno de los autores de este modelo se llama Eysenck y explica a través de un proceso de condicionamiento, es decir, que el individuo tiene determinados comportamientos sociales en función de este proceso que va a depender de variables como el aprendizaje o la educación dada. Entonces acá agregué directamente esta imagen de que prácticamente él nos dice que un criminal se construye principalmente en la mente, ¿verdad? Entonces en la imagen se puede ver como varias figuritas de colores que se podría decir que son como pensamientos que se va construyendo al final del día como una sola idea, que sería el comportamiento criminal. El segundo modelo es el aprendizaje social. Este modelo explica que las conductas criminales están basadas en la observación e intimidación, es decir, que los propios criminales van a observar e imitar lo que ocurre en la sociedad.
se considera como un aprendizaje para ellos. Uno de los autores más representativos de este modelo es Bandura, según el cual los factores genéticos y biológicos son los encargados del proceso de aprendizaje, pero que en el entorno juega un papel muy importante en dicho proceso, ya que a veces se puede aprender más de lo que se ve y lo que se vive. Además, se va a observar las acciones de otros y ver resultados que tienen. Entonces acá agregué también una imagen de que la sociedad también aporta bastante para que un criminal se pueda desarrollar, ¿verdad? Entonces acá hay una imagen donde están como socializando y construyendo como ideas, tanto buenas como malas. En el tercer modelo ya es una teoría cognitiva del desarrollo moral. Entonces su principal autor fue Piaget. Sus teorías fueron desarrolladas por Conver y el sujeto tiene que pasar por 6 estadios para formarse, para realizar un proceso de carácter moral en que él mismo tiene que decidir entre lo que es justo y lo que es injusto. Hay 3 etapas dentro del estado de razonamiento que son las siguientes. La primera sería la etapa premoral, esta etapa en la que se trata de buscar una gratificación inmediata. La segunda sería la etapa convencional, que es aquella en la que hay que obedecer las órdenes de la autoridad. Se obedecen porque provienen de una autoridad, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con las mismas. La tercera sería modalidad autónoma, es la que se respetan las opiniones de los demás, se empieza a valorar los derechos que tenemos y a respetarlos. Los delincuentes van a ser aquellos que tienen el nivel más bajo del razonamiento moral. Entonces acá están las etapas un poco más explicadas por Colbert, y entonces acá dice estadios y habla de los estadios que directamente por preconvencionales, egocéntricos, esas son algunas características directamente, deseo de aceptación, grandes principios morales, y las etapas serían la heteronomia, individualismo, expectativas interpersonales, sistema social y conciencia, contrato social, principios éticos y universales, y las acciones que serían como premios o castigos, reglas del juego, intereses, cumplir expectativas, sentido de responsabilidad, se definen los derechos de la humanidad, igualdad y respeto auténtico. Y por último sería el modelo factorialista o rasgos de la personalidad. Este de los rasgos de la personalidad, según este modelo hay una serie de factores que son los que inciden en la personalidad del delincuente y los que llevan a actuar. Estos factores pueden ser la falta de sentimiento de culpa, la conciencia débil, el rechazo a las autoridades, entre más. Y por acá también estaría como el nivel emocional de lo que puede llegar a ser un delincuente. Entonces está algunos rasgos como el voluble, ansioso, rígido. Del otro lado podemos ver que se divide en 4: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Y ahí finalizaría mi presentación. Gracias, Brenda, muy buena presentación. Te felicito, estuvo muy linda. Y solo me gustaría, antes de continuar con Melanie, no sé si tienes alguna pregunta o si te gustaría pasar al final, si te animaste. ¿Podría exponer mi presentación? Disculpa, no te escuchamos. ¿Podría Bueno, no te exponer escuché. mi presentación? No te logro escuchar bien, disculpa. ¿Podría hacer mi exposición, sí, presentación, disculpa? Sí, dale, no te preocupes. Ok. La criminología en la revolución industrial. Los propios especialistas de la materia elaboran lo mejor de sus estudios criminológicos con arreglos a los parámetros fundamentales de la escuela positiva del derecho penal, a la luz de lo cual se ha hecho de la criminología una disciplina subalterna, por no decir condicionada, del derecho penal. Y segundo, como consecuencia inmediata y necesaria de tal realidad, el descuido, desmaño y subvaloración en que han caído los estudios criminológicos, especialmente en nuestro medio, en la medida en que las hipótesis criminológicas
elaboradas al amparo de tales directrices han demostrado su ineficacia, su inconsistencia y su improcedencia. La escuela positiva encuentra su base en la doctrina de Auguste Comte y hasta el nombre del positivismo arranca de la filosofía positivista en el famoso autor puso en boga. Recuérdese para que Comte no hay más filosofía que una síntesis de las ciencias interpretándose la ciencia con criterio mecanista, de donde el fundamento primordial del desarrollo y desenvolvimiento de la escuela positiva del derecho penal lo constituye el éxito en la época ostentaban las ciencias naturales. Finalmente, en el plano biológico, la escuela positiva del derecho penal halló sustentación a las teorías evolucionistas de Charles Darwin, que en su época concitaron gran interés. La escuela clásica, en la diversidad en que la vemos dividida en cuanto a sus representantes, era inminente nacional, siendo este el motivo por el cual se dispersó en tendencias en cada país. El positivismo, por el contrario, mejor recibido fuera que en la propia Italia. La escuela positivista como un bloque homogéneo, a pesar de que fue la publicación casi simultánea de 3 obras profundamente originales, las que del nacimiento de este grupo científico. En efecto, Lozano recuerda como Lombroso publicó su obra Logma Delinquente en 1876, el tiempo en que en 1877 Perry se graduaba en Derecho con una ruidosa tesis doctoral denominada de la negación del libre albedrío, y en 1880 Garofalo daba a luz pública un breve folleto bajo el nombre de Un criterio positivo de la penalita. Gracias. Gracias, compañera. Gracias por pasar. Estás un poco mala de la garganta, ¿no? Se escucha un poco como que ronca. Pero sí, gracias por pasar. De momento lo vamos a dejar hasta ahí. Gabriela, mira, no, ahorita ya no te afecta que no pases, dejémoslo hasta ahí, si gustan. Agradecerles una vez más a todos los que se quedaron, ¿verdad? Y a los que pasaron, muy buenas exposiciones y diapositivas, muy interesante el tema. Y sí, nada más, ¿verdad? Indicándoles una vez más que a los que no pasaron, no hay problema, no les va a afectar su puntuación. Y solamente, ¿verdad? No sé si alguno tiene una otra duda o alguna otra intervención. Correcto, para Laura Kimberly el trabajo solo es básicamente la investigación, fuentes y obviamente una carátula que identifique su nombre, carnet y sección, ¿verdad? Sí, solo sería eso. Que se entrega el día jueves, solo para recordarles. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Buenas tardes, José. ¿Sí? Yo te había escrito por WhatsApp, pero ya que estás teniendo preguntas por acá, quería saber si los compañeros que exponemos esta semana debemos entregar nuestra presentación el día del examen junto con la investigación, o tenemos que esperar hasta el día sábado para enviar las diapositivas. Fíjate que de igual manera sería el día jueves. Día jueves también. Sí, y del examen es sobre el documento, ¿verdad? De eso todavía no han dado información. Correcto. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Gracias, compañeros, a todos los que se unieron y los espero el día de mañana. Cualquier problema que hayan tenido con la asistencia, no duden en escribirme, ¿verdad? O cualquier duda que tengan, estoy para apoyarlos. Pasen feliz tarde y nos vemos hasta mañana.